que tú le has dado a Dios? ¿Qué es lo mejor que le has dado al que te dio la vida, al que te trajo a este mundo, al que aún permite que respires en esta tierra? ¿Qué es lo mejor que le has dado a Dios? ¿Qué es? Otra pregunta. La primera es: ¿qué es lo mejor que le has dado a Dios? Y segunda, ¿qué te pide Dios para estos tiempos? ¿Qué te pide Dios? Es personal. ¿Qué te pide Dios? ¿Qué es lo mejor que le has dado a Dios hasta ahora? ¿Y qué te pide Dios? En el libro de Deuteronomios, capítulo 26, justo la hermana lo estaba leyendo también, nos habla de lo que hoy estamos celebrando y que celebraba el pueblo de Dios. Dice: trayendo lo mejor de la tierra, lo mejor del fruto, primicias y diezmos. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacerte allí, para hacer habitar allí tu nombre. Versículo 3 dice: y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo, esto es Jacob, a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, y fueron muy numerosos, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, vio nuestro trabajo y nuestra opresión. Versículo 8: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Versículo 9: y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Gloria a Dios. Vamos a orar, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que nos hable, que nos ministre a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús,
Venimos en esta mañana, Señor, a darte gracias por el regalo precioso de la vida. A darte gracias por permitirnos hoy estar aún despiertos, aún poder respirar, aún, Señor, estar en tu presencia. Así tú lo has querido, Padre. Y te damos gracias porque tú quieres seguir edificando la iglesia, tú quieres seguir edificando a tus hijos, a cada uno de nosotros. Tu palabra dice que tú edificarás la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias porque a través de tu palabra tú nos levantas, tú nos sustentas. Señor, a través de tu palabra, Señor, tú nos levantas, pero también tú nos restauras, tú traes libertad, Señor. A través de tu palabra tú renuevas nuestra mente. Señor, a través de tu palabra tú nos capacitas para ser esos hombres, esos hijos que tú quieres que seamos, Señor. Lámpara es a nuestra vida, a nuestros pies tu palabra, que alumbra nuestro caminar en este día, Señor. Y gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Y gracias porque tu palabra nunca va a regresar vacía. Pero también te damos gracias porque esta palabra, Señor, que hoy recibimos, Señor, tiene el poder de derribar todo argumento, toda mentira, todo engaño del enemigo, Señor. Tu palabra, Señor, como tú dices, es vida, es espíritu y es verdad. Hoy, Señor, pedimos que esta palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual, Señor, tú permites que hoy la recibamos, Señor. Espíritu Santo de Dios, ministra hoy nuestra alma, nuestro corazón a través de tu palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Santo Espíritu de Dios. Amén, amén y amén. Es hermoso lo que nos habla Deuteronomios capítulo 26, porque a través de esta enseñanza nos abre un poco el entendimiento, nos da conocimiento, porque el pueblo de Dios celebraba las primicias, porque era para ellos una fiesta muy importante. Dice que el pueblo de Dios fue este hombre, el que dicen aquí era Jacob, el arameo que llegó a Egipto, y a través de él se levantó un pueblo muy numeroso y muy fuerte, y fue el pueblo de Dios. Ahora, cuando ellos llegaron a Egipto, nos damos cuenta que ahí empezaron a ser bendecidos al principio, a ser prosperados. Con el tiempo murió el faraón y llegó otro faraón que empezó a esclavizar al pueblo de Dios. Y ahí es donde dice que empiezan a contar la historia, ¿no? De cómo un pueblo que fue esclavo durante 430 años, y cómo un pueblo que estaba bajo la esclavitud de un faraón. El faraón representa a Satanás y Egipto representa al mundo. Y cómo durante tantos años ellos estuvieron esclavos. 430 años son muchos, pero muchos años de esclavitud, de tormento, de dolor, de tristeza, de frustración. Pero un día ese pueblo se acordó de Jehová, el Dios de sus padres, y ellos empezaron a clamar a Dios. Dios escuchó su clamor, vio la aflicción, la condición en que estaban, y vino y les dio libertad. Y lo más importante es que Dios no solamente les dio libertad a ese pueblo, sino que Dios les dio una promesa de que Él iba a estar con ellos todo el tiempo, que iba a caminar con ellos, y que los iba a ese pueblo que fuera esclavo. Dios dice que le iba a dar herencia. Imagina un esclavo darle herencia, un esclavo darle herencia. Dios que a ese pueblo les iba a dar ¿qué? Una herencia, pero también que les iba a dar una tierra, los iba a llevar a una tierra, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Dice a la tierra donde que fluye leche y que fluye miel, a una tierra próspera. Esa fue la promesa, que no solamente les iba a dar libertad, sino que iba a estar con ellos, pero que también iban a ser herederos, que iban a tener herencia, iban a tener tierra, y esa tierra iba a producir en cantidad y en
calidad. Cuando el pueblo de Dios llega a esa tierra de Canaán, ¿cierto? Ellos empiezan a sembrar y empiezan a ver la producción. Yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan de ese pasaje tan importante en Números 14, cuando Moisés envía a los 2 espías. ¿Se acuerda que envió 2 espías para que vieran esa tierra? Ellos fueron a Canaán y vieron gigantes, vieron un ejército muy poderoso, vieron ciudades, que era una ciudad amurallada, pero vieron también de que allí habían los descendientes de Canaán, que eran los gigantes, ¿cierto? Y ellos dieron un reporte. Fuera de ese reporte que dieron, ellos trajeron muestra de la calidad de tierra que había, ¿no? Que iban ellos a poseer. Y dice que entre 2 personas, entre 2 líderes, trajeron en un palo, trajeron uvas. ¿Cómo serían la calidad de esas uvas que entre 2 les tocó traer en un palo? Sí. Entonces ellos trajeron, ¿qué muestra de la calidad de la tierra, del fruto de esa tierra, ¿no? Entonces Moisés y todo el pueblo vieron que era buena tierra, que valía la pena ir allá y que esos frutos eran de mucha calidad. Ellos trajeron uvas, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Era muestra del lugar donde Dios les iba a llevar. Y esa tierra dice que era una tierra muy productiva, porque si daba leche era porque había mucho pasto, había ganado, había ovejas y todo. Entonces era una tierra productiva, tenía agua y todo. Entonces la promesa Dios la cumple, y ellos como muestra de gratitud traían lo mejor, lo primero, la primera cosecha, y lo mejor lo traían ¿dónde? Al altar. Y se lo presentaban ¿a quién? A la levita, al sacerdote, y se lo ofrecían a Dios, y empezaban inmediatamente otra vez a recordar. Empezaba la memoria, estaba en la mente, en el corazón de ellos, y empezaban a narrar dónde estaban, la condición, cómo estaban, y ahora Dios donde los tenía. Entonces ellos venían y a través de las primicias, los primeros frutos, ellos honraban a Dios. Cuando leemos la palabra, Dios dice que algunos que venían desde muy lejos y traían sus productos no alcanzaban a venir porque estaban muy retirados. Dice que ellos vendían esos productos y traían el dinero, lo traían en dinero. Entonces es importante ver la condición en que estaba el pueblo antes y la condición en que Dios los tenía ahora viviendo. En abundancia, mucha cosecha, mucha producción y mucha bendición. De eso nos habla el pasaje. O sea, hay una actitud de agradecimiento de ese pueblo, y una actitud de agradecimiento de ellos hacia Dios. ¿Por qué? Por la abundancia, pero también por la calidad de lo que Dios les daba, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de las primicias, hablamos de dar a Dios lo primero y lo mejor. Diga, lo primero y lo mejor. Lo primero es para Dios, pero también lo mejor debe ser ¿para quién? Para Él. Ellos, a través de las primicias, estaban honrando a Dios, dándole lo mejor a Dios. ¿Qué quiere decir la palabra honra? Quiere decir darle a Dios lo mejor, darle el primer lugar, ¿cierto? Tenerlo en cuenta. Eso quiere decir también la palabra ¿qué? Honrar, darle a Dios lo primero, darle a Dios lo mejor, tenerlo en cuenta, hacerlo el centro de nuestra vida. Importante, ¿no? Importante cómo ellos lo hacían, pero importante también lo que Dios podía ver en el corazón de ellos, y era que ellos eran obedientes al mandato de Dios. Entonces honraban a Dios trayendo sus primicias, pero también honraban a Dios guardando ese mandamiento, haciéndolo. Porque una cosa es que Dios te hable y tú le escuches, pero otra cosa es que lo obedezca. Y por eso ese pueblo, esa nación,
Hoy por hoy Israel es tan próspera y tan bendecida. Siendo una nación tan pequeña, es tan próspera y tan bendecida. ¿Por qué? Porque siempre han honrado a Dios. Le han dado lo mejor. ¿A quién? Al Señor. Desde temprana edad a los niños los educan para darle a Dios lo mejor. Y ahora nos damos cuenta porque están como están. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que como hijos nosotros también debemos que honrar a Dios. Y vamos a ir un momento a Proverbios capítulo 3, libro de Proverbios capítulo 3. Estaba hablando de Deuteronomio 26 para que nos demos cuenta de dónde se empezó a celebrar esta fiesta de las primicias. Nosotros los frutos que vemos aquí son un símbolo, están representando algo bien importante, y es el darle a Dios que lo mejor de la cosecha, los primeros frutos, ¿cierto? Los primeros frutos, lo mejor de la cosecha son ¿para quién? Para Dios. Y ahora se me viene a la mente algo bien importante. En mi pueblo desde muy niño se celebraba una fiesta, no sé si algunos, aquí hay muchos hermanos jóvenes, pero algunos que ya pasamos por ahí de los 5 para adelante, de los 50, nos tocó de pronto en nuestro país, en Colombia sucedía eso, que había una fiesta que celebraban a San Isidro, patrón de la agricultura, ¿cierto? Entonces en el pueblo desde niño mi padre nos llevaba, y a San Isidro lo colocaban ahí en el centro del parque, y le colocaban un poncho grande, una ruana, no sé cómo le dicen en Ecuador, en tu país, pero algo largo, un poncho, y la gente venía y ponía billetes, los mejores billetes, el billete más gordo, más grande, se los clavaban ahí. Y usted por ahí a las 3 horas estaba lleno, y entonces lo vaciaban, lo llevaban, se llevaban el dinero y le traían otra vez el poncho vacío, y todo el día estaban en eso, llenando ese poncho con dinero, pero no era cualquier moneda, no, solo dinero. Le traían lo mejor al patrón, ¿cierto? Dicen de la agricultura. Entonces, pero algo bien importante me llamaba la atención de niño, y es que veía que traían unos toros de esos grandes, gordos, bien grandísimos, y se los traían, caballos, les traían, me imagino la señora del campo la traía la mejor gallinita, la que más huevos ponía, la gallina de huevos de oro, ¿cierto? Siempre traían lo mejor. Traían unos racimos de plátanos, de esos plátanos grandes, maduros, la yuca, todo eso lo traían ahí al patrón de la agricultura. Déjame decirte algo bien importante: ese día no se cocinaba en la casa, todos nos tocaba ir a comer donde, al parque. Entonces habían señoras, familias que hacían las comidas y las donaban, y nosotros, las familias iban y compraban, y todo ese dinero que se recogía era pues para el beneficio de la iglesia tradicional, para sus gastos, para lo que necesitaran. Pero era una fiesta completa, participaba todo el pueblo y todo el campo. Y wow, tremendo como lo hacían, traían lo mejor. Y esto era lo que hacía aquí el pueblo de Dios en las fiestas de las primicias, traían ¿qué? Lo mejor y por eso dice fiestas. Lo que hicieron los jóvenes hoy, los niños y los hermanos de la alabanza, era eso, presentar lo mejor para el Señor, la mejor alabanza, las mejores canciones, el mejor teatro, lo mejor para Él. Amén. Y en Proverbios capítulo 3, yo sé que algunos ya lo tienen, versículo 9 dice: honra a Jehová con tus ¿qué? Bienes. Ahí nos damos cuenta que la gente traía ¿qué? Ganado. En la iglesia primitiva dice que la gente vendía sus propiedades y venían y las ponían ¿qué? A los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que ese dinero se impartiera con todos los apóstoles y con todos aquellos que tenían también necesidades. Una de las cosas que dice la palabra de Dios es que las primicias, todo lo que traían, no solamente era un símbolo de honrar a Dios y todo, pero Dios, usted sabe que Dios no necesita estas cosas, ¿sí o no? Dios dice: no, vea, necesito limones para una limonada, ¿no? ¿Sí o no? Para una ensalada, no, Él no necesita eso. Solamente Dios estaba probando el corazón del hombre.
¿Sí o no? Era una manifestación del corazón del hombre. Porque las primicias, hermano, ¿sabe quién eran beneficiados? Eran beneficiados también que, como había tanta abundancia, entonces Dios decía siempre: acuérdense del extranjero, acuérdense del huérfano, acuérdense de la viuda y acuérdense de los pobres. Entonces imagine que era para todo el mundo, era beneficiado. Si usted tiene en abundancia, no solamente usted va a ser beneficiado, sino que va a beneficiar también ¿quién? A otros eran los beneficiados. Los levitas también eran beneficiados, porque acuérdense que a los levitas no se les dio herencia, nada. Ellos tenían que estar ministrando el pueblo de Dios. Amén. Entonces dice Proverbios 3:9: honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. Con tus bienes. ¿Sí? Hay gente muy dadivosa. Hay gente que ha llegado a decir: bueno, yo dono tal terreno, dono una casa, dono un edificio para la obra del Señor, para que se haga un centro de rehabilitación, y lo donan. O donan un vehículo para que la gente de la iglesia se movilice, hermano. Hay gente que es así. Pero hay gente muy dadivosa, por eso los honraban también ¿con qué? Con los bienes. Algunos decían: no, yo doy un carro, entonces que lo vendan y pues que el dinero lo inviertan en otras cosas. Importante eso. Yo daba testimonio ayer como un hombre de dinero llegó un día a la misión Amén en Perú, y dijo: bueno, yo no puedo dedicarme a estar predicando, a estar en la obra del Señor, pero sí puedo aportar un dinero y para que 3 estudiantes puedan estudiar teología y se capaciten. Y entre esos 3 estudiantes, uno fue mi pastor Edmundo, nuestro pastor Edmundo. Y mire todo lo que el beneficio y la bendición que se ha recibido a través de una ofrenda de ¿quién? De un hombre. Lo aportó ¿para qué? Para que otro fuera bendecido, pero también llevara la bendición a muchas naciones y a muchas familias de la tierra. Entonces dice: honra a Jehová con todos ¿qué? Tus bienes, y con las primicias de todos, diga, de todos tus frutos. Usted dirá: bueno, yo ahora no tengo finca, ¿sí o no? No estoy cosechando mangos, ni toronjas, ni nada, ¿sí o no? Pero hay fruto, el fruto de lo que tú haces, el fruto de tu trabajo, ¿sí o no? Entonces honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y mire la promesa, dice: y serán llenos, versículo 10, y serán llenos tus graneros ¿con qué? Serán llenos, dice, llenos tus graneros ¿con qué? Con abundancia, y tus lagares rebosarán ¿de qué? De mosto. Wow. Por eso es importante que lo que tú siembres, lo siembres en buena tierra, lo siembres. La mejor siembra que tú puedes hacer es en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Por qué la mejor siembra? Porque a través de lo que tú siembras, tú dones, tú das, ¿sabe qué pasa? La obra se sigue extendiendo, se siguen abriendo más locales, la obra no se estanca. Mire, esta obra, la Comunidad Cristiana de Murcia, hermano, fue el fruto de las ofrendas, de las primicias de hermanos que 4 de la mañana, nevando, con frío y todo, iban a trabajar, traían sus ofrendas, y con eso fue que se empezó a abrir esta obra y muchas obras de la CCL, y todas las obras a nivel del mundo, hermanos, se han abierto con lo que se ha ofrendado, con lo que cada hombre, cada mujer ha dado para eso, hermano. ¿Cuántas familias han sido bendecidas? ¿Cuántas familias han sido salvas? ¿Cuántos varones, cuántas mujeres han sido restaurados? ¿Cierto? Gente que ha estado en la drogadicción, en el alcoholismo, gente que ha estado en unas condiciones difíciles, pero a través de ¿qué? De una ofrenda de un hombre, de una mujer, de una familia. Mire todo lo que se hace el Señor. Amén. Entonces dice que lo debemos honrar, y vamos a ver ejemplos de hombres que honraron a Dios a través de ¿qué? De esa ofrenda. Pero quiero que anote esto bien importante que me parece, o que sé que nos va a ayudar mucho. Dice: el éxito aparece donde el orden de prioridades permanece. Acuérdense, el éxito aparece ¿dónde?
El éxito aparece donde el orden de prioridades permanece. ¿Ya lo tiene? El éxito aparece ¿cuándo? Cuando el orden de prioridad, diga prioridades. Cuando el orden de prioridades. ¿Cuál es el orden de prioridad en tu vida? Importante. Orden de prioridad en tu vida. Cuando el orden de prioridades permanece. Y dice, quien ajusta sus prioridades y las organiza de acuerdo al corazón de Dios, siempre tendrá provisión. Vuelve y le repite. Quien ajusta sus prioridades y las organiza de acuerdo al corazón de Dios, siempre tendrá provisión. Cuando Dios nos llama a arriesgarlo todo para ponerlo a Él en el primer lugar, es porque Él tiene un plan mucho mejor que el que nosotros tenemos. Wow. Y vamos entonces a ver por qué y cómo debemos honrar a Dios. Y vamos a dar ejemplos. De hombres que honraron a Dios. Y ya sabemos lo que representaron los jóvenes. Está en Génesis capítulo 4. Dice que Dios le dio a Adán y Eva dos hijos, a Caín y a Abel, ¿cierto? Caín era ¿qué? Labrador de la tierra. Y Abel era ¿qué? Pastor de ovejas. Y Caín le trajo a Dios de lo que él había tomado de la tierra, ¿sí o no? Y Abel trajo de ¿qué? Dice, y la palabra específica dijo que trajo de lo más gordo, de lo primero, lo más gordo y lo mejor, y lo trajo del Señor. Y ahí empezamos a ver la diferencia, ¿cierto? Que hay entre aquellos que toman la decisión de traerle algo a Dios. Sí, lo aparta con tiempo. Porque vamos a leer, porque hay una palabra que a mí me ministra y me deja muy bendecido. Dice, y Abel, el versículo 4, y Abel trajo también las primicias de las ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué vio? A Abel y a qué? Su ofrenda. El corazón y lo que das. Lo que das y tu corazón. Pero también dice en el 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice, aconteció andando el tiempo, o sea que fue en el tiempo que él quiso. Cuando él se le vino a la mente. Y nos da a entender que lo hizo a su manera. Por eso Dios ve el corazón del hombre y ve en su actitud cómo trae la ofrenda. Y hay ofrendas que hablan. La ofrenda de Abel nos habla de un hombre que vio, que escuchó, que analizó, que pensó en quién era el que le había dado esa provisión, de a dónde venía todo el rebaño que él tenía, y eso lo llevó a honrar a Dios y a reconocer que era Dios el autor de lo que él tenía, y como tal con tiempo empezó a ver lo mejor, a escoger lo mejor, lo de más calidad y lo primero para Dios, y lo mejor ¿para quién? Para Dios. Y por eso es la diferencia. Dios vio con agrado la ofrenda de quién. De Abel. Dice en Hebreos capítulo 11, también el 4, dice que aún Abel, aún muerto, su ofrenda habla. Wow. Por eso te preguntaba al principio, ¿qué es lo mejor que le has dado a Dios?
A un muerto, esa ofrenda que habla. Y te voy a poner un ejemplo. De pronto muchas personas te han dado detalles, te han dado regalos, pero hay uno que te ha marcado y dice: yo guardo esto lo atesoro, esto lo cuido, y esto durante años donde viajo lo llevo. Y no solamente lleva los objetos, sino que en el corazón ha hecho que nido. ¿Por qué? Porque te das cuenta, es que esa persona me lo regaló viviendo un momento tan difícil, una situación como estaba, y me lo regaló. Lo hizo con un sacrificio, fue fruto de su trabajo y me lo regaló. Mi madre siempre decía algo y mi padre me decía: mi hijo, cuando haga algo y de algo, hágalo con amor, o no lo dé o no lo haga. Y usted sabe que uno de niño, de joven, el papá y la mamá lo mandaban a hacer algo y uno a veces como que renegaba, como que iba con pereza, como que no quería. Y mi mamá y mi papá decían: mi hijo, no lo haga, no lo haga mejor. Y con eso me decía: ¿sí o no? Porque no solamente ven la expresión de uno, ¿no? Sino, no lo haga mejor, no lo haga. Y Dios ve la ofrenda, la actitud del corazón, ¿cierto? De quién la va a dar la lucha: ¿lo doy o no lo doy? Después, no, tengo estas prioridades primero. Por eso, orden de qué? De prioridades. Amén. Hay ofrendas que todavía, ¿qué? Diga, hablan. Hay ofrendas que todavía, ¿qué? Hablan. A pesar de tantos años, y dice: wow, no, es que lo tengo en mi mente y en mi corazón. ¿Tú qué piensas que hasta ahora tú has dado una ofrenda a Dios que todavía habla? Porque es que no es la cantidad, sino cómo lo haces. Wow. ¿Cómo lo haces? Esas ofrendas de las 5 de la mañana, de las 4 de la mañana, esa entrega es wow. Lo primero es para Él. Otra ofrenda, esa fue una ofrenda que dice que aún Abel muerto y sigue hablando. Wow. ¿Sigue qué? Que tus ofrendas todavía esté donde esté, le hable, te recuerden, marquen tu vida, tu relación con Dios y con el prójimo también. ¿Cuál ha sido la mejor ofrenda que le has dado? El mejor detalle que le has dado a tu esposa, a tu esposo, a un hijo. Dice también que hay ofrendas que dan vida, diga, ofrendas que dan vida. ¿Y sabe cuál es la ofrenda que dio vida? Está en Primera de Reyes 17, 14. Y ella respondió: vive Jehová. ¿Se acuerda de la viuda de Zarepta? Que tenía que, escúcheme esta ofrenda, hermano. Acuerde que la palabra dice que en ese tiempo había que hambre en la tierra, había escasez. ¿Y por qué había escasez? Porque Elías oró y no llovió. Durante 3 años y medio no llovió. Entonces imagine cómo estaba la tierra. No producía, no había nada. Pero luego oró y llovió. Pero en el tiempo de sequía, Elías va y visita una viuda, la viuda de Zarepta, que Dios lo envió a Elías. Y usted dice: ¿cómo Dios envía a un profeta, un siervo de él, a la casa de una viuda? Si las viudas, hermanos, claro, vivían en condiciones muy difíciles. Imagine que parte de lo que se producía se lo daban a las viudas también. Imagine cómo estaban. Y Dios le dice a Elías: vea y visítala. ¿Y él qué hace? Va, y ella le dice: dame de beber. Luego le dice: dame una tortica. Y ella dice: vive Jehová que no tengo nada, solamente un puñadito de harina, ¿cierto? Para hacer una tortica y un poquito de aceite, y voy a preparar algo y nos comemos esto conmigo y vamos a morir. Y Jehová dijo: no morirás. Dice Jehová, le dice Dios a través del profeta, ¿sí? Y ella fue obediente. ¿Sabe qué hizo? Hizo la tortica. ¿Le dio a quién? Primeramente le dio al profeta. Wow. ¿Qué quiere decir en ese pasaje? Que primeramente le dio al hombre de Dios. O sea, el representante de Dios primeramente le dio a él. Ella había podido decir: primero mi hijo
Después yo y después lo que sobre, diga lo que sobre. Para el profeta. No, le dio primero al profeta. ¿Y qué pasó? Hermano, esa ofrenda es lo que ella hizo, lo que dio. Hermano, trajo ¿qué? Abundancia. No escaseó la harina ni el aceite. Y comió ella, comió su hijo, hermano, y tuvieron ¿qué? Vida. Hay ofrendas que dan vida. Diga, hay ofrendas que dan vida. A su hijo, a ella, pero también al profeta lo alimentó. Tremendo, hermano. Amén. También la Biblia nos habla, es una ofrenda de vida. Ahí también nos habla la palabra de Dios en Génesis 22:1 de un hombre que Dios le pidió lo que él tanto amaba. ¿Se acuerda de ese hombre que a los 100 años Dios le dio un hijo? ¿Quién es? ¿Se acuerdan? Abraham. ¿Y qué hace Dios? Le da un hijo y después se lo pide. ¿Y qué hizo Abraham? Se llevó a Isaac, fue obediente y lo iba a ¿qué? A sacrificar. Hay ofrenda de sacrificio, hay una ofrenda tremenda, hermano. Hay una ofrenda que donde Dios nos muestra de que Él es que Jehová Jireh, quien provee. Amén. Entonces son ofrendas que nos ponen a pensar, Señor, a la edad que ellos tenían y pedirle un hijo, pero Dios ¿qué estaba haciendo? Diga, probando el corazón. ¿Qué estaba haciendo? Probando el corazón, porque a través de Isaac iba a levantar ¿qué? Descendencia, iba a traer bendición a la tierra. Hay otra ofrenda, hermano, que Jesús cuando estuvo en la tierra Dios vio, y fue la de la viuda. ¿Se acuerda? Que vio que los ricos venían y daban dinero, ponían en la canasta dinero, y Jesús estaba ¿qué? Viendo. Y al ojo que Dios te está viendo. Claro, Él es omnisciente, conoce, sabe todo, pero es omnipresente, está en todo lugar. Y ahí estaba Jesús viendo. Y Jesús, wow, cuando vio la ofrenda de la viuda, ella dio más que lo que dieron los ricos. Porque ella dio ¿de qué? De lo que tenía. Lo dio. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que Dios pone de ejemplo viudas. O sea, mujeres que vivían en situaciones muy difíciles y fueron las mujeres que más habla la Biblia que empezaron a darle al Señor también. Amén. Tremendo la ofrenda de ella, ¿no? Jesús dijo, ella dio. ¿Pero qué dio? Todo. Yo le hago una pregunta. Usted ve a alguien que esté muy necesitado, que de pronto no tenga, que tenga 200 euros, y venga y diga, le doy estos 200 euros, ¿usted qué hace? Si esa persona está bien necesitada, ¿usted lo recibe o no? Te lo estás pensando, ¿no? ¿Se lo recibe o no? O una persona bien necesitada y viene y le dice, venga, tengo 200 euros, pero tenga estos 200 euros para usted. ¿Usted qué hace? ¿Lo recibe o no? No lo recibe. Está sembrando en su vida. Y más afortunado es dar que recibir. Ahí el que da, recibe, hermano. Y si te lo da es porque Dios ha puesto en el corazón de Dios que te dé. Mire la viuda. ¿Qué hicieron? Otro dice, no, tranquila, coma usted con su hijo y yo voy y me rebusco en otro lado. Yo tengo a Dios que me da provisión. No. Ella dio y mire, no escaseó. ¿Sí o no? Ahora, el que no da puede llegar a tener escasez. Claro, se le acaba la semilla. ¿Se le acaba qué? La semilla. Otra persona importante que nos habla Dios que dio. ¿Y sabe qué dio? Lo que ella tanto pidió. Un hijo. Ana rogó por un hijo porque era estéril. Y ella era una mujer amargada de espíritu, porque su esposo tenía otra sucursal a otra mujer, y la otra sucursal a la otra mujer le dio muchos hijos, pero a Ana no tenía hijos. Y eso la mantenía, dice, con amargura de espíritu. ¡Wow! Amargada se mantenía. Dice que un día clamó a Dios, pero le dijo, Dios, si te dignaras de mí, me dieras un hijo,
un hijo, ese hijo que tú me des, yo te lo entregaré. Y Dios escuchó esa oración y le gustó y le dio un hijo a Samuel. ¿Y sabe qué hizo ella? El esposo le dijo: mira, acuérdate de la promesa. Y yo: sí, yo me acuerdo. Y lo voy a llevar a mi hijo. Después de que se ven alimentadito, cuando le esté, te voy y lo llevo y lo dejo. Y lo dejo porque le hice una promesa a Dios. Y fue y hizo como le había prometido a Dios y le dejó a Samuel allá. Y se levantó el gran profeta Samuel, el único profeta que Dios usó para ungir reyes en Israel. Wow. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dio luego más hijos a Ana. Wow. Sembró, pero ¿qué? Cosechó un hombre, un siervo de Dios, pero también tuvo más hijos. Qué bendición. Darle a Dios ¿qué? El primer lugar y darle a Dios lo mejor. Quiero que le podamos leer un momentico Mateo 26:13. ¿Alguien lo tiene, por favor? O si lo está en la pantalla. Mateo 26:13. Mateo 26:13. Sí, puede leerlo, hermana, por favor. Escuchemos tan interesante este pasaje. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Dice, tremendo, mire lo que dice la escritura. ¿De quién está hablando acá? De la mujer, de María, ¿no? Que derramó un perfume muy caro. Del abrazo lo derramó ¿quién? En los pies de Jesús. De la mujer que secó los pies de Jesús con sus cabellos, y que lavó los pies de Jesús ¿con qué? Con sus lágrimas. Wow, eso lo vio Jesús. Y Jesús dijo a Simón, que estaba ahí, a los discípulos que estaban ahí, a todos los invitados, dijo: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer, lo que María ha hecho para memoria de ella. Wow, tremendo, ¿no? ¿Cuántas Marías hay acá? ¿Cuántos marianos? Porque derramar el perfume, hermano, representa dar lo mejor y derramarlo todo delante de quién? Del Señor. Dar lo mejor, darle lugar al Señor, derramar todo. Y eso lo vio ¿quién? Jesús. Eso es honrar, eso es darle ¿qué? Honra al Señor. Cuando tú honras al Señor, mira lo que pasa. Como decía de las primicias, cuando tú lo honras, estás mostrando una señal de que estás en el reino de Dios, que eres ciudadano del cielo. Acuérdate que la primicia era la señal de que ellos entraban ¿a qué? A la tierra prometida. Cuando lo honras, estás, a través de la honra, tú estás diciendo de que Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Cuando lo honras, estás reconociendo que lo que Dios ha puesto en tus manos, que lo que tú dices que te pertenece, viene de Él. Mira lo importante, que a Él le pertenece todo. Cuando lo honras, estás mostrando de que tú tienes fe en Él y confías en Él. Cuando lo honras, estás mostrando a Dios que tienes un corazón puro, limpio y un corazón desprendido para Él, y que en tu corazón no hay lugar para la avaricia. Cuando lo honras,
Cuando trae lo mejor y le das lo mejor a Él, le estás demostrando a Dios de que tú eres un buen administrador de lo que Él ha puesto en tus manos. Porque sabe que somos mayordomos de que lo que Él puesto en nuestra mano. Dígale al hermano, no se duerma, hermano, estamos en las fiestas de las primicias. Estamos en fiesta, dígale. Amén. Entonces cuando lo honras, tú estás diciendo, Señor, lo que has puesto en mi vida, en mis manos, Señor, tú me das la sabiduría para administrarlo bien. Y mira, aquí traigo, siendo un buen administrador y buen mayordomo. Cuando lo honras, estás demostrando que tú eres un hijo de Dios de testimonio. Y podemos presentar y hablar de la bondad del Señor. Cuando lo honras, nos muestra o mostramos que nuestro corazón le pertenece totalmente a Él. Amén. Mire la importancia de las primicias. Todo tiene que ver con nuestra ¿qué? Alma, con nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios. Voy a leer este pasaje. 2 de Corintios 9. 2 de Corintios 9. Y voy a leer, vamos a leer el versículo 6 en adelante. Dice: pero os digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también ¿qué? Segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador ¿qué? Alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y dice el 9, como está escrito, repartió y dio ¿a quién? Hay que darle a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce en medio de nosotros acciones de gracias a Dios. ¿Sabes qué nos habla esta palabra de Dios también? Que cuando tú honras a Dios, tú debes preparar con tiempo lo que tú le vas a dar. No es a última hora, ni lo que alcance a correr por ahí por los lados, no. Preparas el corazón con tiempo para darle a Dios. Segundo, tú determinas si siembras poco o siembras mucho. Si sembramos mucho, pues vamos a cosechar mucho. Si sembramos poco, pues vamos a cosechar ¿qué? Poco. Y acuérdate que Dios es el que da ¿qué? La semilla. ¿Qué estás haciendo con la semilla que Dios te ha dado? Hay quienes guardan la semilla y no siembran. Y el labrador, dicen en Timoteo, dice: el labrador, para disfrutar su cosecha, debe de haber trabajado ¿qué? Primero. Hay cosecha, pero si siembras. Hay mucho fruto si se siembra. Hay cosecha. ¿Cómo debemos de dar? Hermano, no es con tristeza, sino que de con ¿qué? Con alegría, con gozo. Lo que vas a hacer, lo que vas a dar, darlo de ¿qué? De corazón. Hermano, no de por necesidad. Yo voy a dar esto, pero estoy seguro de que Dios me va a dar esto. ¿Sí, bueno? Yo doy porque Dios me da. No, a gratitud, hermano, demos no por necesidad. Yo doy porque vivo agradecido con Dios, sino porque a Él
A Él le debo todo. Sí. Debemos dar con gozo. ¿Cómo debemos dar? Yo me acuerdo años atrás y aquí entraba una hermana y entraba cuando las cosechas era danzando. ¿Se acuerda? La hermana se acuerda, era danzando y todo. Cuando venía a traer sus primicias y venía a traer su ofrenda. Era muestra de qué, de gratitud por lo que Dios le había ¿qué? Dado. Demos con gozo, porque Dios ama ¿qué? Al dador alegre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Imagínese un hombre que le diga a la mujer todo el día: mi hija, te amo. Mi hija, eres lo más importante para mi vida. Eres un regalo de Dios, eres una bendición de Dios. Ay, tan bella mi muñeca. Pero la tenga aguantando hambre. Necesita unos zapatos, la mujer con zapatos rotos, con ganas de unos zapatos nuevos. No hay. Los hijos y todo. ¿Sí o no? Eso es como un amor todo raro, ¿no? Imagínese: Señor, Dios mío, yo te amo, yo agradecido contigo, pero eso de las primicias, eso de la ofrenda, no. Eso no va conmigo. ¿Sí o no? Hay hombres y mujeres que no les gusta que les toquen el bolsillo. Pero hay hombres, mujeres y personas que su dinero lo dejan, ustedes saben dónde lo dejan. En los bares, en los lugares de perdición y todo. Y ahí siembran. Y lo más tremendo es que siembran ahí, se enriquecen estas otras personas y ellos se empobrecen y la familia también. Hay que sembrar ¿en dónde? Diga: en buena tierra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Dele a Dios lo primero. Dígale a la persona que está a su lado: dele a Dios lo primero. Escúcheme, hermano, dele a Dios lo primero. Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Ver el teléfono, ¿sí o no? ¿Quién me escribió? No, dele a Dios lo primero. Su primera palabra, agradecimiento: Señor, gracias este nuevo día. Lo primero. Dele la primera alabanza: ay, Señor, tan bello eres, tan hermoso, tú eres lo mejor. Alabanza, adórale también. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No importa lo que esté pasando, esté viendo, adórele en espíritu y en verdad. A pesar de las circunstancias: Señor, yo te amo y aquí estoy para adorarte y para servirte, Señor. Hermano, dele al Señor la mejor alabanza. Músicos, hablamos de la música un poquito, los que cantan, los salmistas. Hermano, lo mejor para Dios. Si va a cantar, prepárese con tiempo, prepare las mejores canciones, porque son primicias. ¿Para quién? Para Él. No solamente la parte espiritual que oramos, sino también prepararnos musicalmente para hacerlo. Hermano, usted está en la danza, también haga lo mejor para el Señor. Usted le sirve al Señor, no lo vaya a hacer de mala gana, no lo haga mejor. Hermano, nos toca limpiar la iglesia el sábado. No lo puede postergar. Y esos a algunos les toca cada mes o cada mes y medio, ¿cierto? La rota. ¿Sí o no? Hermano, le toca traer unas gaseositas. No, hermano. Después, sí, las traigo. Lo que haga, hágalo con qué? Con amor. Hágalo para qué? Para el Señor. Los dones que usted tiene son ¿para quién? Para Dios. Todo lo que Dios te ha dado, hermano, primeramente para Él y después para impartirlo ¿qué? A la iglesia. Qué lindo, hermano. Todos somos ¿qué? Bendecidos, todos somos ¿qué? Beneficiados a través de ¿qué? De darle el lugar a Dios, de darle el primer lugar a Dios. Nunca haga algo para Dios, hermano, a medias, ni de mala gana. No lo haga. No, por favor, no lo haga. Dios ve ¿qué? ¿Qué debe Dios? El corazón, hermano. Debemos darle lo mejor al que nos dio la vida, al que nos da el trabajo, al que nos da la salud, al que nos dio una mujer, nos dio un esposo, nos dio unos hijos, al que nos tiene de país en país, hermano, de lugar en lugar, hermano.
Honrémosle con todo, con nuestros talentos, hermano. Nunca deje de servirle al hombre por un hermano, por una hermana, por un vecino. No. Los dones que Dios te dio es para que lo ministres a Él y para que ministres al resto de la iglesia. Amén. Amén. Y vamos a participar de lo más hermoso que Dios nos ha dado. Prepara tu corazón para este tiempo tan hermoso también. Dice la palabra de Dios que cuando Dios pensó en la humanidad, cuando Dios pensó en ti y en mí, ¿sabe qué hizo? Pensó en su Hijo, en que su Hijo debía venir a la tierra. No solamente a buscar al hombre, a buscarte a ti y a mí, sino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y aún darnos vida estando muertos en pecados. Cuando Jesús y cuando el Padre pensaron en tu bienestar, ¿saben qué pensaron? En alguien que tenía que sembrarse en la tierra, en alguien que tenía que morir, y ese era el Cordero de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, porque Dios no da las migajas. Y con esto te digo, nunca le des las migajas de tu tiempo al Señor. Nunca le des las migajas, no se las des a Dios. No le des migajas a Dios. No le des a Dios el tiempo que te sobra. Porque cuando Dios pensó en ti y en mí, dio a su único Hijo, al unigénito, al primero, al primogénito de toda la creación. Dio al Santo, dio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dio aquel Cordero sin pecado, dio aquel Cordero sin mancha, dio aquel Cordero sin contaminación, sin envidia, sin rencor. Dio al Cordero, dio a su Hijo lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad. Dio a aquel que enmudeció y no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús, cuando pensó en ti, mujer, varón, joven, cuando Jesús pensó en ti y en mí, pensó en sacrificar a su Hijo. Y su Hijo también, cuando pensó en ti y en mí, dijo: yo voy por amor a ellos y por obediencia al Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo mejor que le podemos dar a Dios? Si Él como Padre nos ha dado lo mejor.